Estoy en auxilio tuyo porque ya veo que no te pudiste conectar por el Zoom. No pude, no. Bueno, estamos al aire. Vamos arriba. Estamos al aire. Préndele cartucho, Carlito. Buenas tardes, estimado Néstor, andamos por ahí. Ya estás al aire, desde hoy estás al aire. Debo darle tranquilo. Bueno. Hoy tenemos que hablar, yo no quisiera hablar de temas mucho de economía, que es, como saben, mi fuerte, mi perspectiva, mi entrada a los temas, porque yo creo que la sociedad uruguaya está sumamente nerviosa, agitada, como no era de prever otra cosa. Estamos en realidad transitando una pandemia y no en las mejores circunstancias con que se hubiese querido, sabiendo que se trata de un problema que viene de afuera, que es un problema que nos abarca a todos, que es un enemigo común, que no hay con qué darle, pero podíamos haber hecho las cosas distintas. A mí se me ocurre que hay dos temas a los cuales sí quisiera referirme, porque es lo que la gente quiere a que nos refiramos. Son temas del diario vivir. La vida es lo primero. Después que tengamos vida, podemos ver cómo afrontamos las otras circunstancias de la vida, ¿verdad? Entonces, siendo la vida el valor supremo, aquí teníamos que haber, como sociedad uruguaya, mancomunado todos los esfuerzos. Yo creo que hay un punto que me parece que en el cual quiero centrarme, y me parece que hemos adolecido, hemos fracasado como sociedad uruguaya, y es no haber podido hacer una política común de Estado frente a un problema como el que estamos transitando. Cuando nos tocó gobernar, allá en el 2004, 2005, el Frente Amplio tenía que gobernar. Hubo quienes plantearon, bueno, Frente Amplio es mayoría no abrumadora en la sociedad, podría perfectamente encarar una política como transición, como buscando un respaldo mayor, una política de Estado en el sentido de hacer aquellas cosas que podían considerarse que eran consensuadas por todo el sistema político, por la gran mayoría del sistema político. A lo cual yo en aquel momento, y otros compañeros, no acordamos, porque dijimos, hay que llevar adelante una línea concreta. Esa línea es la que debemos impulsar y hacia la cual debemos tratar de que las voluntades converjan, porque somos mayoría, porque una dirección hay que tomar. Si tomamos distintas direcciones nos neutralizamos. Y concretamente tomar distintas direcciones podría ser justamente no aplicar todo el programa, sino que aplicar aquellas partes del programa que no tuvieran una oposición por la oposición. Yo me opuse verdaderamente y creo que tenía razón, que teníamos que hacer una política definida en un sentido determinado, así éramos más de la mitad de los uruguayos los que queríamos hacer eso, y hacia una dirección teníamos que caminar. Y por lo tanto creo que estuvo bien practicar esa política de buscar sí consensos, pero no bajar el programa a aquellos puntos que sí que fueran a priori de consenso con la oposición. Pero en este caso yo pienso que hay temas y hay temas. En política económica, evidentemente, era difícil consensuar. Ahora, estamos hablando de un enemigo externo, un enemigo común que no mira
clases sociales. Estamos hablando de la afectación de la vida de los uruguayos. Estamos hablando de un problema de esa envergadura, en el cual, si nos ponemos a conversar, todos los uruguayos debiéramos de buscar una salida, porque todos perseguimos el mismo objetivo, que es en este caso vencer al enemigo que se llama coronavirus, pandemia o como se le quiera decir. Aquí hay un gobierno que se cortó solo, desgraciadamente, al cual se le propuso efectivamente hacer una política en la cual todos estuviésemos concordes en ella, pero que había posibilidades de hacerlo en los sanitarios, sobre todo en los sanitarios, pero no hubo esa posición de buscar el acuerdo. Hubo una posición de aquí estoy yo, aquí mando y yo me hago responsable de lo que va a pasar. Y yo me arrogo el derecho de decidir por los uruguayos si el aislamiento es de 2 metros o de 5 metros, si las medidas son de presencialidad o no presencialidad en las escuelas, si las medidas que toma el gobierno para buscar reforzar los servicios de salud son estas y estas otras. Había muchos puntos en los cuales no había gran problema en estar de acuerdo todos los uruguayos y era mucho mejor que el comportamiento individual de los uruguayos y fuera moldeando en función de un acuerdo político mucho más general de todos nosotros, pero no plantear que nuestra línea es esta, si los uruguayos no la siguen, son ellos los que tienen la culpa, y si esta es nuestra línea, van a ver cómo vamos a tener éxito y nuestro éxito va a ser capitalizado políticamente. Se paró así el gobierno, desgraciadamente. Se paró con altanería, se paró desde una posición de soberbia. Y cuando las cosas fueron bien y había popularidad, buena acogida en la gente, por eso se vanagloriaba y decían, miren que no estamos haciendo política, pero teníamos una conferencia de prensa prácticamente diaria en la cual se daban autobombo. Y yo creo que la mejor manera de caer es cuando uno se elogia a sí mismo. El elogio tiene que ser de los demás, no de uno, cuando cree uno que está haciendo las cosas bien. Entonces, aquí tuvimos un primer punto de un gobierno se situó desde un pedestal y sigue en esa posición, sigue sin dar, más allá de que dice que quiere dialogar con todos, sin dar cabida a todas las conversaciones, todos los planteos, que desde la oposición y desde los sectores social sobre todo se le hacen, y ahora en forma prácticamente clamorosa, y son alertas ya, son voces de auxilio en este momento, pero parece que estamos en otro mundo. Desde el pedestal nos cuesta tocar la tierra y no escuchamos, o hay un oído silenciado por una ideología en la cual se dice que estamos haciendo las cosas en función de criterios más generales que son los que nos rigen. Y ahí voy al otro punto. Parece ser que desde Presidencia, sobre todo, porque se han concentrado en el señor presidente todo, desde Presidencia se dice que no va a haber medidas de mayor confinamiento social, a pesar de que las circunstancias podrían requerirlo, porque él ideológicamente no acuerda con posturas que le parecen son coercitivas de la libertad individual de la gente. Pero, caramba, yo creía que países como Alemania, Inglaterra, la propia Francia, cualquier otro país del mundo
que han tomado medidas más estrictas de confinamiento social en función de las circunstancias. Nadie le gusta imponer un comportamiento, pero en función de las circunstancias el ser humano es ser humano. Entonces, ¿cómo eso puede confundirse con una posición de limitación severa de la libertad individual con la cual uno filosóficamente no está de acuerdo? Como si parece que nos colocara a los otros en la posición de ser totalitarios, que somos limitantes de la libertad individual, y él se pone en posición perfectamente de ser libertario, que nunca va a coartar libertades individuales. Y eso es absolutamente contradictorio, porque parece ser que el criterio de aglomeración puede ser un criterio que está vinculado a ese punto de libertad absoluta, pero sin embargo, cuando hay una aglomeración de gente que toca el tambor, cuando hay una aglomeración de gente que está en un lugar más de actividad social o política, esa aglomeración es perversa. Pero cuando se trata de que la asociación rural tenga su evento, cuando se trata de ver cómo están transitando la gente en la Rambla de Punta del Este, cuando se tratan de ver muchas cosas, o incluso cuando se improvisa y se llega a la vacunación tardíamente, que van vidas en eso, cuando no debería por qué Uruguay estar tardíamente vacunando, porque no es falta de recursos, es improvisación, pero la improvisación llega a que ahora en los locales de vacunación haya colas de 3 cuadras, por ejemplo, en Pando, y con la gente aglomerada, porque están haciendo una cola, en la cola se está a menos de un metro, a 50 centímetros de la otra persona, sí, con tapaboca, sí, en aire libre, perfecto, pero es cola, es aglomeración, la misma aglomeración que a veces se da con gente que está en una actividad social. Entonces, por ahí estamos nosotros, creo que intentando rescatar la racionalidad de la gente, de los ciudadanos, apelando a ella, ¿verdad? Porque creo que seguimos así, seguimos en esta situación, no vamos por buen camino. Si hay una pandemia que todo el mundo dice que es exponencial y no se toman medidas drásticas para evitar que esa el nivel de exponencial nos tape, nos supere, bueno, entonces vamos a tener un problema muy serio. Y lo mismo pasa con el tema del Mercosur. No sé si estás ahí, Sí, para darme alguna... sí, estoy, sale bien. alguna crítica. No, al contrario, yo estuve hablando del tema Mercosur y pasé unos videitos que vos no lo viste, cómo de alguna manera no fue improvisado lo del presidente de la República, sino que viene teorizado, y quien lo dejó, te resumo, quien lo dejó en Orsay fue Bolsonaro, pero es una reunión que venía desde la reunión de ministros, en donde yo pasé un video acá de Bustillos, donde se estaban perfilando para que el bloque se agrupara hacia Estados Unidos y dejar al resto que le están golpeando la puerta, China y todo lo demás que le están golpeando la puerta. De eso se trataba. Y cuando va a hablar el presidente de la República, yo creo que Bolsonaro lo conoce y habló, y el presidente se tomó muy a pecho y quedó mal puesto, mal parado. Bueno, porque por ahí yo lo que estoy pidiendo es también un sesgo ideológico, No tenga duda. así como en el tema de la pandemia nos está afectando, porque yo digo, bueno, una cosa es ser altanero como persona, y otra cosa es trasladar esa altanería al nivel de país y convertir al país en un planteo altanero, soberbio.
Pero ese es un tema. Es decir, la falta de buen tacto en las relaciones internacionales, que es vital, que es importantísimo. Otra vez se está improvisando y se está llevando al plano muy individual, como si la cosa fuera a impulsos personales. Pero la otra cosa, a la cual yo me quiero referir, porque para mí es importante, y tiene que ver con el tema de fondo. El tema de fondo. ¿Qué es lo que se pretende? Se pretende que Uruguay pueda salirse del Mercosur en el sentido de que el Mercosur no tendrá acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, pero sí Uruguay pueda tenerlo. Entonces el Mercosur tendría que permitirle a Uruguay tener ese acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. ¿Qué es lo que se está planteando? ¿Qué es el libre comercio? El libre comercio yo creo que es un concepto que tenemos que ver desde la época de la colonia. O sea, nuestro movimiento de independencia de los países latinoamericanos tuvo que ver con el comercio con España, que estaba absolutamente, no tenía ninguna posibilidad de comerciar Uruguay con otros países, era solo con España, y el movimiento de liberación de todas las colonias españolas en América tuvo un centro en eso, en poder comercializar con todos los países del mundo y no ser esclavos, no tener por qué venderle exclusivamente a España nuestros productos y tener que comprarle a España nuestros productos. O sea que es algo que se va a la raíz del planteo latinoamericano de independencia. Y allí lo que hay ahora, la versión moderna, es que las transnacionales quieren tener países sin protección económica, porque las transnacionales son las que pueden hacer economías de escala y las que y necesitan tener muchos mercados aptos para colocar muchos productos. Cuanto más productos se coloquen, más ese capital invertido para producirlos se amortiza. De manera que lo que hay es un intento de que nosotros podamos, por un lado, comercializar con todos los países del mundo, y eso es correcto. Hasta ahí estamos bien. Segundo, necesitamos tener un mercado ampliado para que no tengamos emprendimientos propiamente uruguayos limitados por el pequeño mercadito interno de Uruguay, sino que tenemos que tener emprendimientos capaces de aprovechar, potenciar nuestras materias primas, para que haya producción nacional y que sea colocada a un mercado ampliado. Ejemplo, toda la industria láctea. Sin el Mercosur, que amplió el mercado, fundamentalmente el mercado brasilero, para la producción de productos lácteos, Conaprole no hubiese tenido el notable desenvolvimiento que tuvo en la época del 90 y hasta ahora. Eso es lo que se trata. Entonces, si hacemos acuerdos de libre comercio exclusivamente con Estados Unidos, y lo hacemos solo como Uruguay, prescindiendo del Mercosur y aplicándole el mote de lastre, entonces lo que va a pasar es que las transnacionales van a poder entrar y salir, vender lo que quieran, y ese hace a un estilo de desarrollo que no potencia nuestra producción nacional, nuestras materias primas nacionales, sino las que quieren ellos, y que no potencia nuestra mano de obra, porque se va a ocupar a la gente que las transnacionales decidan en qué actividades están y en cuáles no están, y no va a caber otra cosa. Es decir, no vamos a poder competir sin el mercado ampliado del Mercosur, no vamos a poder competir con las transnacionales de Estados Unidos o de otros países, y por lo tanto no va a haber empleo nacional adecuado. Y yo esto no lo planteo solo con
libre comercio con Estados Unidos, puede ser un libre comercio con China, no estaría tampoco técnicamente acorde. Lo que pasa es que con el libre comercio con Estados Unidos se mezclan además cuestiones y cláusulas de intervención política. Pero en lo que es con China, me parece que desde el punto de vista económico, un informe del Ministerio de Industria, creo que estaba Carolina Cose a su frente, planteó que en aquel momento que se planteó un convenio con China, bueno, sí se hace, pero perdemos 40.000 puestos de trabajo desde el arranque. Es decir, que si no, lo que quieren las transnacionales, lo que quiere el neoliberalismo, es priorizar la rentabilidad de las ganancias, que tengan economías de las empresas transnacionales, que tengan economías de escala y que tengan mayor rentabilidad. Y entonces ahí es el mismo planteo, es el corazón del neoliberalismo, ese planteo. Y yo no voy a decir que no haya que abrir la economía en alguna medida. En alguna medida hay que abrir, porque están los malos extranjeros, pero los peores uruguayos, los peores nacionales, como decía en la época de Artigas. Y hay de repente actividades que son monopólicas en el mercado interno, que gozando de ese monopolio no se desarrollan tecnologías nuevas, se atrasan, total nadie les va a competir. A estas actividades sí hay que abrirles el mercado para que vean que si no se tecnifican e invierten desde el exterior, van a ser afectadas como la productividad y van a tener problemas para vender sus productos. Entonces, hay una apertura necesaria, pero menguada. Hay una apertura necesaria, pero es la que han ido realizando los grandes países, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. Se han desarrollado primero internamente, se han fortalecido sus economías y después dicen nos abrimos a todas, así nuestra mano de obra no pasa problemas. Entonces ahí está un tema que está en el corazón de la ideología neoliberal, como el déficit fiscal, como que el Estado no exista ni gaste mucho. Yo creo que son los dos puntos centrales, la apertura económica y el gasto público y el acortamiento del Estado. Entonces yo no veo que en esos puntos se hable. Y yo no veo que la izquierda conteste. Yo veo que la izquierda dice que desatino, que es abrupto de la calle, que mal, sí que grosería, que forma, que la pifió. Pero no es eso, no es solamente eso. Eso es un tema, yo diría hasta menor. Lo que yo creo que acá hay un problema de fondo, porque cuando se habla en los canales de televisión y con los propios informativistas dicen, pero qué lástima que el Mercosur no se avenga a dejar Uruguay más flexible con Uruguay para que pueda hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos o con quien sea. Y eso es un error, es un disparate. Uruguay no puede por sí solo. La Unión Europea puede hacer un tratado con el Mercosur, bloque a bloque. Por eso se hizo el Mercosur. Ahora, si nosotros no creemos que somos tan fenómenos... Un Mercosur que estaba integrado, incluso yo lo dije hoy al comienzo también, que se estaba integrando Venezuela, se estaba integrando Bolivia y no me acuerdo qué otro país más. Claro, ese Mercosur lo sacan, lo están... o sea, le están dando un carácter otra vez. Nunca se había hecho en el Frente Amplio, en el gobierno del Frente Amplio, la mezcla de ideología en las relaciones internacionales, pero acá sí, acá se está haciendo. Lo que entonces, yo digo, no se habla del problema de fondo, de que esto a Uruguay, tratado de libre comercio, solito Uruguay, pequeño, ¿con quién va a competir, por favor? ¿Cómo vamos a defender nuestro empleo nacional? ¿A quién le vamos a dar trabajo? ¿Quién va a comprar productos importados baratísimos? Porque ahí entran sin pagar impuestos. Porque hay tratado de libre comercio, los productos importados se abaratan. Los consumidores uruguayos estarían muy contentos, a eso se apela, pero ¿qué consumidores? ¿Qué consumidores? ¿De dónde vamos a sacar trabajo nacional para poder consumir productos ni nacionales ni extranjeros? Entonces, si hay apertura irrestricta, tratados de libre comercio, todo es libre,
no hay ningún tipo de arancel. Los aranceles Es son lo que muy no costosos. hace Norteamérica hoy. Norteamérica era lo que reclamaba antes, pero es lo que no hace hoy su país. No lo hace, no lo hace, solamente que haya reciprocidad y que uno lo haga y el otro lo haga también. Pero en ese caso no podemos tratar a iguales como iguales a los que somos diferentes. Ellos tienen un desarrollo tecnológico brutal. Nosotros tenemos que fortalecernos internamente en tecnología y en adiestramiento del personal y en productos de calidad para poder competir. Y eso se logra sí con el mercado ampliado del Mercosur, no con un mercado cerradito total, pero con un mercado ampliado del Mercosur es lo que se logra. Entonces lo que se está diciendo es, no señores, Mercosur no me sirve, es un lastre, déjenme a mí seguir solo. Bueno, dejen seguir solo. Y si vos querés tener acuerdos de libre comercio para que entren a tu país mercaderías de los otros países sin pagar arancel ni impuesto, pues luego se perfora el Mercosur, porque una vez que entren acá, luego entran a Argentina y a Brasil y a Paraguay o a Venezuela si fuera, sin impuesto. Y entonces eso deshace el bloque. Pero El propio Mercosur tuvo su autoinmunidad cuando Uruguay, con gobiernos creo que del Frente Amplio también, cuando Uruguay compraba cosas más baratas a China y las vendía armadas acá en la Argentina y saltaron inmediatamente en Argentina. bicicletas. Bicicleta, ahí está. No andaba tan errado. Yo creo que Alfie de eso sabe bastante. Epa. Habría que preguntarle, porque él creo que estaba muy vinculado al mercado. Ah, pero es un hombre que está vinculado. Al hierro está vinculado. Bueno. Por lo menos al hierro, porque si era con la bicicleta, por lo menos al hierro, porque después siguió con Aratirí. Yo no dije más que eso. No, yo dije lo que dije, después siguió con Aratirí. Bueno, y entonces yo lo que voy es eso. No veo que también desde la izquierda, desde el Frente Amplio, se ponga ese énfasis que yo estoy poniendo. Me pregunto si me estaré volviendo viejo, si mis planteos están de modé, si qué pasa, pero creo que desde el punto de vista técnico, no hablando desde el punto de vista ni siquiera político, desde el punto de vista técnico, de la defensa del empleo nacional, bueno, ¿qué pasa allí? ¿Qué pasa ahí? Porque cuando en el Mercosur fue un sacrificio para el empleo nacional. Hubo actividades que fueron bastante afectadas cuando vino el Mercosur. Pero hacíamos un balance y decíamos, en realidad, más son las actividades que se potencian que las actividades que van a sufrir y que tienen que reconvertirse. Ya tuvimos algún problema con Chile, ¿te acuerdas? Y con Chile no, con Chile se quiso hacer un tratado que no funcionaba. Chile lo que quería es que le mandásemos el cuero para que ellos hicieran calzado allá. En realidad era eso. Y de acá se decía, hagamos un tratado con Chile, salgámonos del Mercosur, vamos a la Alianza del Pacífico. Esto es ideológico, porque Chile tiene 52 acuerdos de libre comercio con el mundo. Y Chile tiene, entre ellos, con Estados Unidos. Y qué bien que le va a Chile. Bueno, yo les digo, los que decían qué bien que le va a Chile y asumían que eso era resultante de la apertura económica que tenía Chile, yo les pregunto ahora que me dicen qué bien que le va a Chile, ¿verdad? Qué mal que ha ido a Chile, qué sociedad sin distribución del ingreso, qué sociedad empobrecida en gran medida, qué sociedad que ha requerido una movilización de todo un año con muchos muertos para volver a poder tener siquiera un diálogo, que vamos a ver si ahora no lo quieren postergar de nuevo, la reforma constitucional. Entonces yo digo, el fracaso del modelo chileno, que incluía todos esos tratados de libre comercio. Incluía la SAFAP. Incluía la SAFAP. En el caso del modelo chileno, no lleva a reflexión en América Latina cuando fue el impulsor. El modelo chileno fue el impulsor del neoliberalismo en toda América Latina. O lo que está pasando en Ecuador, o lo que está pasando en Perú actualmente, o lo que pasa con Bolsonaro, que la propia industria se le está dando vuelta.
Exactamente. Entonces, por ahí nosotros queremos reivindicar que el Mercosur fue, en determinado momento, algo que no se valoró en términos políticos, se valoró en términos económicos para que la economía nacional tuviese un fortalecimiento que le fuera bien a la gente y defendiendo el empleo nacional. Porque el Mercosur, una agrupación de este tipo, tiene las dos cosas. Tiene apertura hacia adentro del bloque, es decir, todo hacia Argentina y Brasil, Paraguay, los demás que puedan entrar. Es libre, el comercio es libre, se pueden entrar y salir productos y bienes y personas sin que haya problemas, sin que haya restricciones, sin que haya impuestos. Mientras que para el resto del mundo el bloque tiene restricciones. Entonces, ¿para qué está hecho así? Para fortalecerse como bloque, para negociar incluso como bloque. Pero si un país lo que hace es abrir una ventana muy grande, y por más que sea chiquito o grande el país, no importa, por ahí entra por ese aire, entra todo el aire que no queremos que entre, con todos los virus. Y entonces el problema es que el Mercosur se deshace. Lo que quieren es deshacer el Mercosur. El Mercosur no es la estrategia de las transnacionales. Con el Mercosur puede andar una estrategia país. En un bloque le interesa. Que digan las transnacionales que haya que hacer. Nos tenemos que ir. Bueno, hasta la próxima entonces. Dicho sea de paso, antes de irte, te dejó saludo el maestro que estuvo el otro día, que me olvidé el nombre ahora, ¿cómo es? Florencia, Ernesto Murro. Ernesto Murro, un gran abrazo, Ernesto. Dale, gracias a ti por estar. Adiós. Amigo, abrimos el teléfono un ratito. 234-3840. No puede decir esto, Manín de Río. ¿Dónde salió esto? Se le escapó a Sotelo. Se le escapó. Sotelo, democrático, Sotelo. Esto, pip, pip, se va para Sin TV. Ponele que haga hashtag. Hashtag.